una condición que comúnmente no vemos como ciudadanía. Hablaste de la importancia de la recaudación y su relación positiva o negativa con el desarrollo urbano, con la vivienda, con el impuesto predial. Y hablaste previamente, para que el público nos vaya siguiendo, de cómo convergen tanto autoridades estatales como municipales en este desarrollo. Es decir, los permisos son de naturaleza tripartita, tanto federales como estatales y municipales. Es decir, para que una empresa desarrolle una nueva área de vivienda, requiere siempre de permisos de los 3 niveles de autoridad. Por eso, aquí es muy importante tomar en cuenta que en Baja California tiene que haber una armonización de ese proceso y tiene que haber un mejor enfoque para el otorgamiento de esos permisos. Y en la última parte de tu intervención me ha llamado mucho la atención porque es algo notorio. La mejor vivienda es aquella que es una combinación buena de un condominio vertical y horizontal. ¿Qué quiero decir? Que sería saludable que en nuestras cuadras hubiera ese tipo de condominios al estilo, y no es imposible, ni estoy hablando de solo porque sea Europa, pero si tú te das cuenta, en algunas ciudades como Madrid o algunas ciudades europeas tienen condominios semiverticales, es decir, de no mayor de 5 niveles, y a su vez también son condominios horizontales, es decir, se comparten áreas comunes en una misma cuadra. Eso que abona a que no se masifica la vivienda, tampoco se precariza, se genera un espacio común. De hecho, en muchas ciudades de España se dice que se vive en comunidad porque todos contribuyen a los gastos de esa estructura material, y las viviendas son bastante dignas, los departamentos son bastante dignos. Entonces, eso nos ahorra a las personas muchísimo dinero, porque pues el otro día, recuerda que estábamos hablando en una plática informal sobre cuánto le cuesta, por ejemplo, a un profesionista que tiene un trabajo semibueno en México, cuántos años de su vida tiene que trabajar para pagar su vivienda. Y eso nosotros hablando entre profesionistas, que pues, tenemos un trabajo estable aparentemente y tenemos cotización, como tú dijiste, al Infonavit y tenemos acceso, por supuesto, en ese sentido, a los créditos para la vivienda. Pero es muy paradójico que las personas de la construcción, los albañiles que levantan esos grandes edificios, nunca van a poder comprar uno de esos. Es una desigualdad terrible, es la peor de las desigualdades, que construyas algo en el que sabes que con tu trabajo jamás de los jamases lo vas a poder adquirir, porque aquí el departamento más barato en Tijuana, en una torre de esas, cuesta $350,000. Sí, me escuchó bien la audiencia, $350,000. Y es un departamentillo así de 8x10 será, y no tiene nada de divertido ni de bonito. O sea, aquí en zonas en donde pues hay mucha precariedad de los servicios, inseguridad, y paradójicamente los precios van de ahí para arriba, ¿no? Hay departamentos de $800,000, de $500,000, y eso creo que es un tema que tendría que atender la legislatura, los 3 niveles de gobierno, y por eso digo, no hay pretextos, porque ahora se tiene toda la estructura gubernamental a favor para crear algo que de verdad le permita a muchas personas acceder a una vivienda digna, decorosa, con servicios de calidad, y que resuelva este tema que ha sido olvidado. Veo que muchas personas en el chat dicen, pues eso pasa en Jalisco, no, eso pasa en la Baja Sur, en La Paz, eso pasa en Michoacán, y en realidad es un solo modelito, doctor. Creo que este microanálisis que hacemos se podría replicar, porque eso pasa en Toluca o en San Luis Potosí, porque es la misma estructura financierista que ha hecho a un lado, como tú bien lo dijiste, el crédito a los trabajadores y ha propiciado el crédito a las empresas. O sea, nuestra lanita que le damos ahí al fondo para la vivienda, no se va a financiar mayormente lo de personas que trabajan, se va a financiar
proyectos inmobiliarios. Ese es el hallazgo, ¿no? Que encontraste hace poco sobre tu enfoque legal que estás haciendo. Sí, incluso el hecho de que exista poca oferta todavía de vivienda vertical y a la vez se esté ampliando constantemente las ciudades y los lados para que las personas obtengan, digamos, una vivienda particular, pero alejada de la ciudad, de alguna u otra forma evita algo un fenómeno muy interesante, ¿no? Que es la cohesión social. Porque cuando uno tiene una relación con su vecino de cercanía, cuando uno vive en una zona concentrada, pues tiene más oportunidad de hablar con el vecino, te conoce más, conoces a sus hijos. Si te vas de vacaciones, él puede observar si algo pasa con tu vivienda. O sea, se genera una relación más íntima entre la ciudadanía, ¿no? Y el hecho es que el mantenernos a todos alejados, pues no abona a esa circunstancia de la cohesión social. Y es uno de los factores más interesantes. Incluso algo que tú mencionaste, ¿no? Sobre la vivienda digna, y tú utilizabas un ejemplo europeo y lo platicamos, como tú bien dices, de manera informal. Y yo ponía el ejemplo de allá de Valencia, donde tuvimos la oportunidad de estar un tiempo y tenían edificios de unos 5 pisos más o menos que estaban a un costado casi del río Turín, que antes era el lecho de un río, pero ahora es un parque lineal gigantesco allá en Valencia, y pues tiene canchas deportivas y de esparcimiento y bueno, muchas cosas que son de carácter público y que son muy buenos para la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía no necesita prácticamente un vehículo para trasladarse a cualquier lado, porque la fuente de trabajo la tiene cerca, el esparcimiento lo tiene cerca, las áreas deportivas las tiene cerca, las escuelas las tiene cerca. Entonces ya la necesidad de un vehículo pues no es tanta. Por lo tanto hay un menor consumo de combustible y otros beneficios, ¿no? Como la salud, etcétera, ¿no? O sea, son esas cuestiones. Y hablando del tema, cambiando de ejemplo ahora, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 de este gobierno habla un poco de eso y se traslada al Proyecto Nacional de Vivienda 2018-2024. Ese Proyecto Nacional de Vivienda habla específicamente de un modelo que se utilizó en los años 60 y son las denominadas unidades habitacionales, que eran viviendas parecidas al modelo europeo, eran colonias habitacionales, edificios de unos 4 pisos más o menos, 4 departamentos, con 3 habitaciones, 2 baños, su cocina, su comedor, su sala, su cuarto de estudio, un pequeño patio para tener ahí una lavadora, una secadora, y afuera jardines, estacionamiento, una alberca, un centro deportivo con tenis y alberca, y bueno, esos son los modelos habitacionales de los años 60. Y lo que se señala el proyecto de vivienda de este gobierno es plantear esa posibilidad de crear ese tipo de vivienda para las nuevas generaciones. Y es que no es una cuestión que tenga nada más que ver con un proyecto, y eso hay que decirlo definitivamente. Lo que pasa es que aquí también nos enfrentamos a los intereses privados, a los intereses ya creados. ¿Por qué? Porque el proyecto de vivienda, por ejemplo, que se plantea en el Plan Nacional de Desarrollo de Enrique Peña Nieto, también planteaba el derecho a la ciudad. Y lo mismo que estamos discutiendo hoy se plantea desde el 2018. Y no ha cambiado la política en torno al planteamiento que debe de ser de cohesionar, de integrar, de dejar de expandirse, de aprovechar el espacio, de tener una vivienda digna a través de los servicios públicos, que es lo que todos pagamos en conjunto y acumulando el dinero que aportamos con nuestros impuestos, nuestros derechos, nuestras aportaciones a seguridad social y nuestras aportaciones a mejoras. Eso ya lo dice la ley, pero la realidad de las cosas es que muchas veces ha sido inaplicable o no se ha podido aplicar. ¿Por qué? Porque existen intereses económicos en la parte del desarrollo inmobiliario, eso es innegable, lo hemos podido observar. O de qué otra forma nos explicamos que construyen como están construyendo. Sí, en este punto coincido parcialmente con Jesse Miranda. Dice
que nosotros que estudiamos, que podemos unirnos para demandar. Bueno, hasta ahí coincido.